Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro de Desarrollo Integral. Anhelamos que este tiempo sea un espacio de bendición con nuestro Creador. Te animamos a que compartas el audio con aquellas personas especiales. Dios te bendiga. Amada Iglesia CI, buenos días, Dios los bendiga. Aquí estoy con mi esposita. Un saludo muy especial, Iglesia de Dios. Aquí estamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Abramos y dispongamos nuestro corazón para lo que Él nos quiere decir. Bueno, Dios en este año nos está hablando de sembrando y cosechando juntos. Y exclusivamente hoy hay una porción muy bonita de que Dios va a sembrar advertencias en mi vida, en tu vida, en la vida de mi esposa y mis hijos, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Debemos permanecer para poder dar un fruto y poder ver la vida eterna, compartir en la vida eterna. Tu casa, Señor, de habernos formado en esta casa y siguiendo formándonos tú en esta casa y darnos ese privilegio tan maravilloso de poder hablar tus palabras, de poderte honrar en esta mañana. Solo te pedimos, como te han pedido muchas personas que están allí plasmadas en la Biblia, solo queremos que hoy estés delante de nosotros, Señor, porque si tú estás hoy delante de nosotros, sucederán cosas maravillosas, Señor. Por eso tú eres el invitado por excelencia, Señor. Toma estas vasijas que tú has unido y has vuelto una sola carne para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Bueno, muy buenos días para todos. Le damos muchas gracias a Dios porque hasta aquí nos ha traído, nos ha ayudado el Señor. Y queremos retomar el tema que se ha venido trabajando este año como misión. Creo que lo tenemos, ¿algunos lo sabemos? Sembrando y cosechando juntos. Entonces, hablábamos con mi esposo y decíamos, tan bonito, o sea, la tarea de sembrar no es para cualquiera. Y ya Adrianita, recuerdo muy bien la primera enseñanza, Marisita, que nos mostraban esas manos de un labrador, ¿no? Son unas manos que han trabajado, que se han esforzado, que han retirado la tierra y han puesto una semilla. Pero entre el sembrar y el cosechar hay un espacio, y es que es un proceso, hay que esperar, ¿cierto? Y en esa espera hay un dicho popular que dice que el que espera, desespera y de pronto no ve resultado. Entonces hoy vamos a hablar, se llama Sembrando Advertencias. Cuando mi esposo dijo esto, yo como que chequé, ay, mi esposo ahora se metió con las advertencias. Y dice, sembrando advertencias, sembramos, permanecemos para cosechar en la vida eterna. Entonces entendí, cuando él me explicó eso, entendí por qué el Señor le había dado esa palabra un miércoles que él vino, pero él no la pudo explicar. Y resulta que ese pasaje es muy lindo. Entonces nos vamos a ir, ¿qué es permanecer? Quiere decir como mantenernos por completo, estar ahí constantes, firmes, fieles, continuar, estar ahí, saber que si nos mantenemos podremos ver ese resultado de lo que se sembró, ¿cierto? Entonces nuestro pasaje central es Primera de Juan 2, del 18 al 19. Bueno, dice así. Voy a esperar los que no lo publicamos, pero sí les vamos a pedir, exacto, nos vamos a quedar ahí en el título, por favor. Y los que trajeron Biblia, la vamos a abrir en la carta de Primera de Juan 2, 18 al 29. Y nos llamaba mucho la atención con mi esposo que esta carta nombra casi más de 10 veces la palabra permanecer. Entonces eso nos llamó mucho la atención. Y el título del 18 al 29, ¿cuál es? El anticristo, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué tiene que ver con permanecer? ¿Cierto? Entonces dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros, en la medida que leemos, vamos a ir contando en ese corto pasaje cuántas veces aparece la palabra permanecer, ¿vale? Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos,
Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Espera que se me corrieron los renglones. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo... Ay, se me están saltando los renglones, no traje las gafas. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bueno, ahorita lo vamos a desmenuzar. ¿Cuántas veces está la palabra permanecer, permaneced en ese? 7, solo en este pasaje, pero en la carta, en esa primera carta de Juan, está casi más de 10 veces. Entonces, mi esposa. Muy bien, vamos a recordar lo que mi esposa decía al principio de permanecer con fidelidad. Permanecer es mantenerse, continuar, seguir, persistir, durar, perpetuarse, resistir, estar, quedarse, establecerse, habitar, residir y vivir. Eso es que por eso en esta carta se repite varias veces ese permanecer, porque nosotros por esta carne somos muy dados ¿a qué? A no permanecer, a cambiar. A veces la palabra esa que no me gusta ser muy bipolar. Bipolar, muchas gracias. En el versículo 18, quiero que vayamos al versículo 18 y mire lo que dice. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Mateo 24:5, mire lo que dice. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero me quiero centrar en la parte inicial del versículo 18, que dice, hijitos, ya es el último tiempo. El apóstol Juan nos hace un llamado, dice, iglesia, estamos en el último tiempo. No vayan a esperar que en Israel se manifieste el anticristo y se siente cuando vuelvan a construir nuevamente el templo, se siente allá para decir, ay, ya es el anticristo, ese ya es el anticristo, ahora sí me voy a convertir, ahora sí voy a permanecer porque no me voy a dejar marcar. El apóstol Juan nos dice, mire, ya es el tiempo. En todo momento nosotros tenemos que estar aprestos. Por eso él dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Por qué dice hijitos? Porque el Señor dice en su palabra que si nosotros somos como unos ¿qué? Niños, vamos a heredar el ¿qué? El reino de los cielos. ¿Y qué hace un niño? Juega, molesta, pero un niño tiene la capacidad y da la oportunidad que otra persona influya sobre él. Y estoy hablando en cosas
positivas, en cosas de reino, en palabras de bendición. Por eso Él dice: hijitos, no dejemos de ser niños, no perdamos la alegría, no perdamos el gozo, no perdamos ese primer amor con el Señor, porque estamos en los últimos tiempos. No perdamos esos tiempos de devocional, de leer la palabra, de lo que se hace en esta iglesia. No perdamos el tiempo de hacer las escuelas, no perdamos el tiempo, hagamos un instituto. No perdamos el tiempo de recibir y ir a predicar. No perdamos el tiempo de ir y hacer discípulos. No perdamos el tiempo, porque estamos en el último tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y la invitación que nos hace el Señor es que en esos últimos tiempos lo demos todo. Hoy lo demos todo. Hoy, cuando salgamos de acá, lo demos todo en nuestra casa. Cada uno de nosotros sabemos qué está bien y qué está mal, porque el Espíritu Santo nos reargulle, el Espíritu Santo nos anima, el Espíritu Santo nos exhorta, y el Espíritu Santo nos dice qué estamos haciendo mal. Hoy es el último tiempo de pronto para alguno de nosotros. ¿O acaso cada uno de nosotros cogimos una agenda y dijimos: yo voy a vivir hasta el 2045 o 2050? Ninguno. Solo Dios es el que sabe cuándo Alfonso, cuándo Bexy va a tener el último suspiro. Entonces, como dice el apóstol Juan, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Si a nosotros, yo conté algo hace unos días a la iglesia, les dije que tuve un sueño, que había venido el arrebatamiento, y vuelvo y lo traigo a colación porque creo que es importante. Y en el arrebatamiento yo vi cuando muchos de la iglesia que están acá, ahorita vi a Nilson, y sí, él se fue. No te quedaste, Nilson. Vi a muchas personas de la iglesia. Dios me permitió ver muchas personas de la iglesia que vi cómo fueron arrebatadas y se fueron para el cielo. Vi a mis hijos, vi a mi esposa, vi a varias personas aquí en la iglesia. Oiga, y yo no me levantaba, y yo no subía, y yo empecé a llorar. Yo decía: pero ¿por qué me quedé? Si yo intenté hacer las cosas bien, ¿por qué me quedé? Y en una llegué y me alcancé como a suspender como 1 metro. Dije: listo, nos fuimos. Y cuando yo dije nos fuimos, ¡prum!, volví a caer al piso. Y yo dije: me quedé con todo el conocimiento, me quedé porque no amé al Señor, me quedé porque fue una apariencia. Y empecé a llorar. Le dije: no, Señor, yo me esforcé por irme contigo. Y el Señor llega y me dice: Alfonso, experimentaste qué significa quedarse. Estamos en el último tiempo, hijo. Experimentaste qué significa quedarse. Y me dice el Señor: Alfonso, voy a devolver el tiempo 24 horas. Ve y dile a todos que yo voy a venir. Apenas el Señor me dijo eso, ¿ustedes qué creen que yo hice sabiendo que ya estábamos en el último tiempo? Yo corría por las calles, yo parecía un loco y decía: Cristo viene, mañana Cristo va a venir. Entraba a las casas donde vi hasta un familiar que el Señor me dijo: él se va a perder, dile que él está perdido, y él predica la palabra. Y yo fui y le decía: arrepiéntanse, reciban a Jesucristo, Él va a venir, estamos en el último tiempo. Yo corría por todo lado, por las calles, entraba a las casas, entraba a la iglesia, corría y gritaba: estamos en el último tiempo, Cristo viene. Y lloraba y le suplicaba a la gente, le decía: arrepiéntase, Cristo va a venir, mañana Cristo viene. Estamos en el último y esto es una advertencia. Ustedes se imaginan donde salgamos ahorita y Cristo llegue y digamos todos: ay, caramba, nos quedamos. ¿Quién tiene una finca por ahí con una montaña para hacer un hueco e ir a escondernos porque esto se va a poner? Estamos en el último tiempo. Por eso es una advertencia. Una advertencia. No despreciemos la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él nos atrajo con lazos de amor. Él nos atrajo con lazos de amor. Ahora vamos a ir, perdón, ya, mi amor. Ahora vamos a ir al siguiente, donde dice, es que yo lo apagué, perdón. Vamos a ir donde dice, el siguiente versículo dice: habrían permanecido con nosotros, es el 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y tiene que ver con lo que mi esposo estaba diciendo ahorita. Algunos en algún momento de nuestra vida nos definimos como cristianos. No, yo ya no voy a la iglesia tradicional, yo ahora voy a esta iglesia. Pero de pronto nos quedamos viniendo, como dice el pastor, no es venir a la iglesia lo que nos salva, ni lo que nos va a cambiar. Es nuestra relación personal con Él. Y de pronto hasta nos bautizamos. Y de pronto ya hasta empezamos hasta a servir. Y de repente echamos de menos a alguien. Y se cumple esa palabra que es muy dura, que está, yo la voy a leer, no necesitan buscarla allí. Dice 2 de Pedro 2:22, dice, pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero eso pasa porque nos faltó permanecer, ¿cierto? Y creo que todos en algún momento de nuestra vida, cuando empezamos a caminar con el Señor, echamos para atrás y como que dudamos. Y hay otra cita que es la del hijo pródigo. Pero en el hijo pródigo ocurrió algo muy lindo. Él volvió en sí, ¿cierto? Él volvió en sí y regresó. Y dice en la misma carta de Juan, en 1 de Juan 2:17, dos versículos más arriba dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Y este mismo libro, la carta de Juan, en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos, el día que yo entendí este versículo, yo fui libre y pude poder empezar a permanecer, a entender que Dios me perdona. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay un requisito, confesar. Y Él no solo nos perdona, sino que nos limpia, nos deja otra vez limpiecitos. Y mientras estábamos preparando esto, decíamos, bueno, es importante permanecer en las promesas que el Señor nos ha dado. Es importante permanecer en su palabra, porque dice el 17, no se nos olvide, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ahí yo empecé a entender, con razón mi esposo decía, sembrando para la vida eterna. Es que no es solo acá, es para la vida eterna. Y quiero que en este momento pensemos en una persona que hemos echado de menos, que no la hemos vuelto a ver en la iglesia. Yo pensé y vinieron 4 a mi mente. Y sí, yo les busqué, les llamé, les mandé mensajes, pero como que me cansé. Y si yo estoy sembrando, si estamos sembrando y queremos cosechar, tenemos que sembrar una llamada, un mensajito, una cita bíblica. Te hemos echado de menos. Porque ¿saben qué? Quizás sí sea de los nuestros, pero el enemigo le está haciendo retroceder. Y Dios se puede servir de nosotros para que Él vuelva al arrepentimiento. No tengo ahorita esa cita, pero sé que está. Dice que aquel que hace volver al pecador al camino, le será perdonado multitud de pecados. No recuerdo la cita, pero eso también lo tengo tan claro, porque yo sé que alguien una vez lo hizo por mí. Alguien una vez me llamó, me motivó a seguir y me dijo, no importa lo que hayas hecho, vuelve que Dios te perdona. Y permanezcamos en su amor, en su perdón, y busquemos a aquel que de pronto está perdido. Yo sé que si el Señor lo trajo a mente, es por algo. No vamos a echar en vano esa persona. Santiago 5:20 dice así, paz.
si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, no nos cansemos de sembrar. Yo sí me cansé y ya hasta le dije un día a mi esposa: yo ya no les voy a rogar más. Yo me siento ahí como detrás, como jale y jale, y yo le dije a mi esposo: yo siento que las fuerzas se me menguan y hay otras personas en las que de pronto sí puede uno estar invirtiendo tiempo, pero yo creo que esto no es casualidad. Muchos de los que no han vuelto sí son de nosotros, solo que no pudieron permanecer porque de pronto faltó esa mano que le ayudara a mantenerse. Bueno, entonces ahí es. Muy bien, vamos a continuar. Creo que Dios nos está hablando, ¿cierto? Creo que Dios nos está motivando, porque esto es lo que hace el Señor. A veces la palabra es fuerte, pero como dice ahí un versículo que dice que fieles son las heridas del que ama, ¿no? Y lo lindo venía a memoria cuando Pablo fue encarcelado, que le dieron su buena paliza, que dice la escritura. Yo lo digo así porque todos leemos el devocional, ¿cierto? Eso ya hemos pasado por ahí. Y que le dieron una paliza y estaba con... Muy bien. Que les dieron su buena tunda. Y ellos dicen que están encarcelados por allá al fondo y ellos empezaron a adorar. Yo me imagino que mientras que ellos empezaron a adorar, ellos no fueron por urgencias ni llegó una ambulancia a llevarlos, sino yo creo que la presencia de Dios empezaba a sanarlos, a sanar sus heridas, a sanar sus heridas. Entonces, que Dios nos ayude en esa parte. Quiero que vayamos al versículo 20. Mire lo que dice el versículo 20 de primera de Juan capítulo 2, el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vámonos para el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Yo por eso al principio, digamos, o cuando iniciamos, yo les dije que el Espíritu Santo mora en nosotros. La presencia de Dios está en nosotros. Yo soy de los que digo que, y los que tienen la oportunidad de compartir con nosotros, cuando nosotros compartimos la palabra y también recibimos la palabra, pero yo soy muy enfático y repito muchísimo. Yo digo, la presencia de Dios está con todos nosotros en este momento. Hay personas que solo limitan la presencia de Dios aquí a este lugar. Dice, uy, qué chévere. Pero la presencia de Dios está con nosotros. Dice que nosotros somos, y eso lo repito bastante, por eso lo repito tanto. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y aquí lo que nos dice este versículo es que para poder permanecer, Dios sabía lo débiles que somos nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Y como Él sabía, entonces Él por eso mandó a su Hijo, una primicia para salvación. Y después Él dice, oiga, yo me tengo que ir. Yo me imagino, si estuviéramos en ese tiempo, varias veces han predicado eso acá. Dijo, les conviene que yo me vaya. Imagínense nosotros con Él acá y comiendo y siendo sanos, contentos, cantando y adorando. Y dice, me voy. Y dice, ¿para dónde se va? No, me voy para el cielo. No, pero ¿cómo nos va a dejar? Eso sería mucha tristeza. Dice, pero tranquilos, les voy a dejar el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Cuando voy a leer una porción de la palabra que dice lo siguiente. Primera de Samuel 16:13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Me puse a leer un poquitico y descubrí algo muy interesante. Samuel coge un cuerno
Y en la cultura hebrea el cuerno era, lo formaban y le hacían una forma como un recipiente. Y este cuerno tenía la capacidad de conservar, como el vidrio conservaba todo lo que le colocaran ahí adentro. Y Samuel fue ungido con un cuerno, y ese cuerno significaba permanencia. Ese cuerno, el aceite que estaba en ese cuerno cuando ungieron a David, significaba permanencia, significaba poder, conquista, unción significaba eso. Pero también vi que a Saúl lo ungieron con un redoma. Un redoma ya no es de la misma forma un cuerno, sino es un recipiente. Y entendí que el redoma es una unción no que permanece, sino una unción momentánea para ciertas actividades. Y yo dije, wow, tremendo. David ungido para permanecer, apartado para ser un conquistador. Saúl, el hombre grande, simpático, que fue a las guerras porque Samuel le dijo que fuera, hiciera, hizo muchas cosas, conquistó, pero su corazón no estaba totalmente entregado al Señor. Mientras que estaba en guerras conquistando, el otro estaba en un desierto cantando, adorando al Señor y cuidando unas pocas ovejas. Y el Señor lo llama y lo ungen con ese cuerno, porque el Señor sabía que David iba a permanecer. Y a pesar de que fallara, iba a permanecer. Mientras que Saúl, a veces uno lee y uno dice, uy, pero ¿cómo así que Dios se arrepintió? No, Dios nunca se arrepintió. Por eso Dios mandó ungir a Saúl con un redoma, porque sabía que si Saúl cambiaba, podía permanecer, pero si Saúl no cambiaba, iba a ser utilizado por un tiempo. Y yo pensaba decir, Señor, yo pensaba y decía la unción del Señor, yo decía, Señor, úngenos con ese cuerno, con ese aceite para permanecer, y no de pronto con ese redoma que es una unción momentánea, temporal, y servirle al Señor, después dar un paso atrás al mundo y después servirle al Señor y dar un paso atrás hacia el mundo. No, la unción del Espíritu Santo. Cuando yo leo la palabra, y mi esposa lo sabe, yo llego y abro la Biblia y le digo, Espíritu Santo, enséñame la palabra. Digo, enséñame la palabra, porque aquí lo leímos, la unción, el precioso creador, el que la inspiró está dentro de ti. Hay mucha gente que busca el internet y saca, y sí, dan unas buenas enseñanzas, unas excelentes predicaciones, de pronto como Saúl, lo mejor. Pero Dios no quiere tanto lo mejor sí lo quiere Dios, pero lo mejor con todo nuestro corazón. Porque lo que hacía Saúl quería mostrar su poder, lo que hacía David quería mostrar su sujeción a Dios, lo reconocía como su creador, lo exaltaba, lo adoraba, y como lo adoraba, por eso se enfrentaba contra el león, se enfrentaba contra ¿quién? Contra el oso, cuidando esas pocas ovejas. El de la unción dice, yo soy la puerta del redil. Yo soy la puerta del redil, y se me dio por averiguar un poquitico qué significaba eso, que cuando él estaba en el desierto colocaba unas estacas y él se colocaba en la puerta. ¿Qué significaba? Que si venía una fiera, el primero que iba a atacar era ¿quién? Al pastor. Por eso Jesús decía, yo soy la puerta del redil. Esa es la unción, Él te protege. Es tan linda la unción de mi Señor, que en una ocasión estaba estudiando y me regalaron un librito que decía la casa de oro, y la casa de oro era donde él acampaba en el desierto, el tabernáculo, y veía una foto de esa casa de oro linda, brillante, esas carpas hermosas, resplandecientes, y alrededor un poco de carpas sucias, curtidas, y yo decía, qué rico que en medio tuyo o dentro de ti, dentro de mí está la presencia de Dios. No importa si de pronto bailamos, tomamos trago y se nos dañó algo, un riñón, el páncreas, no importa. Por desobedientes, no importa, lo que importa es que está la presencia de Dios en nosotros, como Dios habitaba en el tabernáculo en el centro del pueblo de Israel. ¿Qué significaba eso? Que a Dios le importa mucho nosotros, por eso esa unción debemos aprovecharla. La unción de Dios está sobre ti,
Por eso el Señor dice, si vas a hablarle a alguien, no te preocupes qué vas a decir. Solo deja que yo vaya delante de ti para hacer la obra. Yo no hago la obra, mi esposa no hace la obra, el pastor no hace la obra. Yo no di mi vida por ustedes, nadie de los que estamos acá dimos la vida por ninguno. El único que dio la vida por nosotros es Jesús. Por eso decimos, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos lo mejor, la unción del Todopoderoso, la unción del que abre un mar, la unción de que, como lo leímos, calla una tempestad, le dice enmudece, calla un mar. Tenemos la unción del Todopoderoso. A veces yo le digo a mi esposa, ¿cómo se pondrá triste tan poderoso el Señor? ¿Cómo se pondrá de triste cuando nosotros le damos la espalda? Cuando nosotros no contamos con Él, o no confiamos en Él, o no creemos en Él, no creemos en su palabra. Por eso dice, el que nos dio la unción, Él no dice mentiras, es verdad. Él dijo en Isaías que iba a venir y lo cumplió. Él vino y se hizo carne. Él dijo que iba a ser molido por nosotros y lo cumplió. Y aún Él dijo que iba a interceder por nosotros, intercedió y nos deja el Espíritu Santo, nos deja la unción que cuando tú y yo oramos, el Espíritu Santo gime delante del Padre y dice, lo que ellos quieren decirte, Padre, es esto. Por eso bendícelos, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de bendición. Ten misericordia de ellos y concédeles las peticiones de su corazón. ¿Acaso no hemos recibido bendiciones aun cuando lo amamos o aun cuando le hemos dado la espalda? Él no ha sido fiel y justo y nos ha bendecido. Esa es la unción, porque Él no cambia, Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Gracias. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, su unción. Él es el que nos apartó, Él es el que, ayer lo leíamos en Levítico y lo dijo tres veces. Yo soy quien lo santifico, yo soy quien lo santifico, yo soy quien lo santifico. Él es quien nos apartó y Él es el que en su amor nos ve tan lindos y se sirve de nosotros. Él dice, no pienses nada, tranquilo, así te acepto. Es que yo soy en ti, es mi hijo en ti. Eso es lo que nos ayuda a permanecer, porque si solitos queremos, fácilmente caemos. Pero también dice, puede que 7 veces caiga el justo, pero se volverá, el Señor lo levantará, ¿verdad? Bueno, ahora dice, vamos al verso 24, por favor, de la primera carta de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y aquí Juan, yo estaba mirando la carta, porque él escribe esta carta, y ¿qué es lo que él dice en el principio? Él dice, la palabra de vida, Dios es luz. Estoy leyendo primera de Juan, capítulo 1, los títulos, Cristo nuestro abogado. El nuevo mandamiento, y ahí habla que no se debe hacer, que el que está en luz debe perdonar a su enemigo, porque si no andaría en tinieblas. Bueno, y dice, mire, eso que ustedes oyeron desde el principio, ¿qué tenemos que hacer? Permanezcan en eso, en su amor, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero recordar, cuando nosotros no venimos los domingos, no nos perdemos la enseñanza que se da acá en nuestra iglesia. Y ese domingo no vinimos y Alejito compartió la palabra y me gustó el ejemplo del té y el café. ¿Alguien recuerda algo? ¿Y qué pasaba con el té? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Permanecía? No, ¿cierto? Porque sí. Pero lo importante es poder permanecer, estar ahí para poder soltar todo lo mejor de nosotros en las aguas del Señor. Si nos salimos, pues no va a salir lo mejor de nosotros. Y seguramente, como nos lo compartían hoy el pastor Harold y Marisol,
respecto a las pruebas, yo he aprendido que cuando pasamos una prueba estamos siendo como machacados, como las olivas, y está saliendo aceitico, la unción. Tiene que salir lo mejor de nosotros. Antes, recién yo conocí de Dios, hasta una persona me dijo, uy, pero usted conoció de Dios, y le empezó a ir peor, perdió el trabajo, ¿cierto? Y dice uno, pero ¿por qué me estaba pasando esto? Y lo que Dios quería era que nosotros, y quiere, es que nosotros permanezcamos, que le podamos decir, te amo Dios, no importa lo que pase, yo te amo, no entiendo, pero en ti confío, sé que algo estás haciendo. Ayer una persona me contó una situación que le pasó tan chistosa, pero muy chistosa. Ella se está haciendo un proceso en su cabello y me dijo, ay, yo también me quiero dejar las canas. Dijo, estoy cansada de esas tintas y bueno, y todo eso. Entonces me preguntó cómo hiciera y yo le dije, haz esto y esto. La manera más natural para mí es un champú natural, no más. Entonces ella dijo, no, esto está como demorado. Y se le ocurrió comprar un aclarador de cabello. Y dijo, pero yo me lo apliqué, de pronto los que saben de belleza sabrán porque yo no tengo ni idea qué fue lo que le pasó. Y entonces se lo aplicó de aquí para abajo. Dijo, ay, es que esto estaba tan negro, entonces yo me apliqué eso, me lo apliqué aquí para abajo. Dijo, y me hice una moña aquí y me hice al sol. Ustedes se ríen, yo no tengo ni idea y ella tampoco tenía ni idea de qué le pasó. Norita, ¿qué le pudo haber pasado? Dijo, quedé como un fósforo. Dios mío, esto quedó, dijo, amarillo tirando a rojo. Dijo, y eso que ahí no me apliqué nada. Bueno, finalmente por allá se colocó una tinta azul. Bueno, eso estaba haciendo maromas. Y me dice, ay, ¿por qué me pasó esto? Entonces yo la miré y le dije, ¿usted ama a Dios? Me dijo, sí. Le dije, a los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Entonces, tranquila, confíe que eso que se hizo le va a ayudar para algo. Entonces, la pregunta que nos debemos formular es ese primer mandamiento que el Señor nos da: amar a Dios por sobre todas las cosas, hacer su voluntad. Si lo amamos, por más difícil que sea la situación que estemos pasando, tenemos que entender que para un bien nuestro fue, porque a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Bueno. Listo, le invito a que se coloque sobre sus pies. Que cierre sus ojitos allí. Voy a terminar con estos dos versículos. Cierre sus ojitos allí y mire lo que dice. Dice el versículo 28 y 29. Yo lo voy a leer. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos muchísimas gracias porque tú nos has hecho hoy unas advertencias, Señor. Unas advertencias para tu venida, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tenemos que velar. Dice que tenemos que ser como esas vírgenes prudentes, apercibidas, Señor, que están esperando a su Señor. Señor, si hay alguien aquí que ya eso de pronto ha desfallecido, Señor, yo te pido que lo anime, Señor, que le des ese esfuerzo que necesita, Señor, para velar, Señor. Ayúdanos a ser sobrios en todo momento, Señor, de entender que tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor, para no estar avergonzados, Señor. Ayúdanos a ser fieles, diligentes en todo, Señor, desde que salimos de nuestra casa hasta que lleguemos a actuar como hijos de Dios en todas las áreas, Señor. Ayúdanos a crucificar cada día esta carne, Señor, a no darle rienda suelta a esta carne, sino a crucificarla, Señor, porque ahí estamos demostrando que estamos permaneciendo, Señor. Ayúdanos también a consagrarnos al servicio, Señor, Padre. Yo te pido por aquellos, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo está en todos nosotros, pero aquellos que han callado, aquellos que
Se han desvanecido aquellos, Señor, que dicen que yo no tengo el llamado. Yo quiero decirte, sí tienes el llamado, porque el Espíritu de Dios está en ti. Sí tienes el llamado, sí tienes el llamado. El Dios poderoso está dentro de ti, te está diciendo, abre la boca, no te preocupes que vas a hablar, abre la boca que yo te la llenaré, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer en Cristo, ayúdanos a vivir en una vida santa, Señor. A veces nos quejamos tanto que no se puede, pero tu palabra lo dice, Señor, que así como tú eres santo, nosotros también podemos proceder a esa santidad. Y tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, Señor. Y ayúdanos a vivir en ese amor fraternal. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por haber enviado a tu Hijo. Muchas gracias por haberte fijado en cada uno de nosotros. Muchas gracias, porque a pesar de que estos templos están tan desbaratados, pero tú tomaste la decisión de habitar en nosotros. Muchas gracias por creer en nosotros. Y ayúdanos a creer en ti, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Bueno, iglesia, muy agradecidos con lo que Dios ha hecho con estas advertencias. Recordemos que esas advertencias son para salvación, son necesarias porque es lo único que nos puede sostener para poder llegar a un fin, para poder dar fruto. Qué rico, como dice la palabra, para que cuando lleguemos lo veamos, no sintamos vergüenza, sino estemos gozosos porque hemos vencido para la gloria y honra de su nombre. Y gracias a Él por su hermoso Espíritu Santo, porque solos no podemos, necesitamos unción. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No se les olvide permanecer. Sabemos que fue un tiempo único. Si quieres hacer parte de nuestra comunidad, no dudes en contactarnos al WhatsApp 322-949-3433. Estamos sembrando y cosechando juntos. Dios te bendiga.